Muy buenas de nuevo, pues ya han visto el resumen del partido, han escuchado los comentarios, los mismos que narraron el partido en directo de ese partido entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Almería. Intercambio de golpes e intercambio de decisiones que al final resolvieron con ese resultado final de 3-1 para el Real Valladolid. Un partido en el que la Unión Deportiva Almería dispuso y gozó de ocasiones manifiestas, clarísimas de gol. Hemos visto el remate de Arnau Puigmal al larguero y previamente ese penalti que malogró pues también Adrián en Barba, y después hemos visto decisiones como esa mano y como ese gol anulado que bueno, que pueden ser objeto de análisis, que pueden ser objeto de discusión, pero que bueno, también hemos visto cómo los narradores tenían su particular punto de vista y no creo que tuvieran tendencia a uno y otro equipo, puesto que estaban narrando el partido desde un punto de vista más o menos objetivo. Quiero decir que bueno, que la Unión Deportiva Almería pues no consigue, como decíamos al principio, optimizar, rentabilizar lo bueno que viene haciendo en los partidos, que bueno, en este caso fue hasta superior, dominó el partido ante el Real Valladolid y en cambio le siguen suponiendo auténticos mazazos pues las llegadas, los infortunios, los desajustes defensivos que se traducen en goles para los equipos contrarios. Sucedió con el Racing de Santander a pesar de ese primer tiempo brillante que desplegó la Unión Deportiva Almería, y le ha sucedido otra vez al Real Valladolid. No creo, y esta es mi particular opinión, que haya que cargar las tintas sobre las decisiones del colegiado, porque me daría la sensación de que esto es como esgrimir una excusa y no creo que haya de hacerlo. Yo creo que hay que ser tremendamente crítico para, yo creo que analizar puntualmente qué le viene sucediendo, corregir los errores y a partir de ahí mejorar, porque yo creo que la Unión Deportiva Almería ni ha sido inferior al Racing de Santander ni ha sido inferior al Real Valladolid, y eso tendrá que salirle bien en el próximo partido, aunque sea cuestión de seguir enfatizando, de seguir empeñándose en ir mejorando. Y ahora que Rubi podrá contar sobre todo con Lopi, que lo vuelve a recuperar, que parece que la defensa, que tanto Nelson Monte como Bonini tuvieron una buena actuación y que Baba puede estar disponible, pues es posible que ya Rubi, de cara ante el Sporting de Gijón, tenga efectivos necesarios e importantes para que el equipo empiece a emerger en la tabla clasificatoria consiguiendo los resultados. Esta es mi opinión. Tampoco creo que sea ni mucho menos fructuoso o que sea favorable que se mantenga la negatividad en el ambiente, ¿no?, que se palpa cuando la Unión Deportiva Almería, como en este caso, no gana los partidos. Dicho lo cual, vamos a analizar el partido y vamos a conocer, más importante que la mía, la de mis invitados, la que contamos esta noche, y empezamos nada menos que, decía al principio que doctores tiene la Iglesia, me decía mi invitado, y yo creo que él es un doctor en la Iglesia, puesto que no solamente es entrenador de fútbol y puede opinar muy bien sobre cómo está viendo a la Unión Deportiva Almería y cómo ha visto este partido, sino que además, y eso es para mí lo que le otorga todavía más capacidad, es el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol. Nuestro buen amigo Pedro López Galdeano, al que saludamos y agradecemos su presencia un lunes más en el Desmarque. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo ya me he abierto, ¿no? He expresado lo que pienso después de esta jornada, quinta de competición liguera. La Unión Deportiva Almería ha ganado un partido. He opinado sobre esta derrota 3-1 ante el Valladolid. ¿Cuál es el punto de vista del presidente de la Federación Almeriense, Pedro? Bueno, yo voy a dar el punto de vista de Pedro López. Como, muy bien, a la sazón no te puedes desprender del cargo. Ya, pero bueno, no como presidente. Muy bien. De Pedro López. Bueno, estamos empezando, realmente la liga acaba de iniciarse, son 5 jornadas. Últimamente con el cierre de mercado tan tarde, ¿no?, con respecto al inicio de la competición, siempre las 3 primeras jornadas se juegan ya dentro de bueno, con el mercado abierto, pues eso implica que cuando se cierra el mercado, pues ya llevamos 3 partidos y 9 puntos en juego. A partir del día 1 o día 2 de septiembre, una vez que se ha cerrado el mercado, es cuando realmente podemos ver qué es lo que nuestro cuerpo técnico tiene en plantilla y cómo va a utilizar esos mimbres para hacer el efecto que realmente nos lleve a aspirar a estar en primera división la próxima temporada. Así a bote pronto yo veo que todavía Rubí no lo tiene claro, no ha repetido una alineación. Es cierto que van 5 jornadas, pero no es que repita una alineación, es que ni el 50% de la alineación en muchos casos lo ha repetido, ¿no?
una jornada a otra. Y eso, pues bueno, denota que aún no tiene claro cuál va a ser el equipo base sobre el cual... Pregunto, ¿puede ser o que no lo tenga claro o que no haya podido también? Sí, pues no tiene claro porque no haya podido todavía hasta ahora, porque el mercado se cerró muy recientemente, o porque, bueno... Lo digo, por ejemplo, por Nelson Monte, ¿no? Nelson Monte yo creo que ha causado buena sensación y se recuperó de una lesión, ¿no? De la pretemporada y vuelve a contar con él. Lo digo porque es un jugador que la pasada temporada en el Málaga se reivindicó, ¿no? Como un defensa central que, bueno, parece de garantías y, lógicamente, la Unión Deportiva de Almería es una demarcación en el campo el que necesita reforzarse porque es precisamente por donde necesita apuntalar para que no se produzcan tantos goles en contra, ¿no? Quería hacer esa matización. Bueno. Sí, está claro que, como lo he dicho anteriormente, en cinco jornadas, es cierto, y no más con el mercado abierto hasta la tercera, pues esto puede suceder. Las lesiones también, el tema de jugadores que han ido con sus selecciones, pero el dato es ese, ¿no? Que no ha podido, da esa sensación de que todavía no ha podido, por lo que sea, no ha podido. No ha armado, no tiene equipo. No ha armado. Todavía, sí está, ¿no? Claro que arriba sí tiene más o menos claro quién. Sí, 4 jugadores que vienen jugando con regularidad y que además... Y luego yo veo un problema en el 4-2-3-1, que es lo que utiliza Rubí, veo un problema con los dos mediocentros. Creo que sí ha tenido claro que Lopi era uno de los mediocentros fijos, pero el acompañante de Lopi no lo ha tenido claro en ningún momento. Y de hecho, pues si nos fijamos ahí en esas posiciones... Ha jugado Selvi Klua, Gui Guedes y recientemente Stefan Zojic. Ha ido cambiando. Los últimos jugadores. Entonces, bueno, pues como he dicho anteriormente, estamos empezando y bueno, ellos que tienen el cuerpo técnico, que tiene datos suficientes y trabaja día a día con ellos, son los que realmente saben cómo están los jugadores y qué jugadores son los que tienen que utilizar. Ahora bien, lo que durante el partido, pues hay que intentar que esos jugadores rindan al máximo y sacarle el máximo rendimiento posible, valga la redundancia, y luego pues que a la hora de tirar del banquillo, pues el banquillo responda a lo que realmente se necesita de ellos una vez que se sustituye un juego de campo, es para igualar o mejorar lo que hay en el campo. Eso se intenta, evidentemente. Pedro López Galdeano, el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, a la sazón también entrenador de fútbol, como refleja su licencia. También nos acompaña nuestro compañero doblemente, porque ya saben ustedes que Juan Antonio Manzano es el jefe de deportes de Onda Cero, lo pueden escuchar a nivel nacional, narrando los partidos de la Unión Deportiva de Almería o comentándolos en el carrusel de Onda Cero, pero ya saben que desde el martes hasta el jueves es el director del programa Conexión Almería de esta casa, que también se emite en este mismo plató, por lo tanto está en su casa, aunque yo le presente ahora, está en su casa y por lo tanto doblemente compañero y amigo, como lógicamente refleja el semblante que ya estamos viendo y su taza de Conexión Almería para... Hay un crossover hoy aquí. Crossover. Para Antonio Manzano, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Desde que presentas Conexión Almería por primera vez al Desmarque, la verdad es que tienes que doblegarte porque son muchos los días que tienes que repetir en radio, televisión y hoy aquí acompañarnos en el Desmarque. Bueno, gracias y vuelvo a mi rinconcito. Normalmente estoy ahí en el centro y vuelvo aquí a mi rincón. Y bien, bueno, es un placer estar con Pedro López Galdeano. Hace mucho que no veo a tu hijo, Alejandro. Ahí, bueno, yo también hace ya mucho. También hace mucho. Este verano ha tenido poco tiempo para poder... Bueno, yo os estaba escuchando y yo creo que hay un montón de cosas compatibles, al menos desde mi punto de vista. O sea, yo creo que está claro que el Almería es mejor equipo que el año pasado. No hablo de plantilla, sino de conjunto. Es mejor equipo que el año pasado. Tampoco era muy difícil. Creo que también en estos dos últimos partidos el equipo ha mejorado bastante en lo que es... producción ofensiva, pero sobre todo capacidad de creatividad, ¿no? De medio campo para arriba, pero a la vez también está claro que hay un problema muy grave que subsanar, que es el tema de cerrar portería y de no encajar esa sangría de goles que ya le hace sumar 12 tantos en contra en 5 partidos, lo cual la estadística es realmente terrible. Todo eso es compatible. También es compatible que los futbolistas, hay algunos que tienen picos de rendimiento en este arranque de temporada, pues se puede o no justificar, se puede o no entender. También es perfectamente compatible que el técnico ha tenido aciertos en las alineaciones y también igual no tanto acierto a la hora de mover el banquillo en determinados momentos.
Pero también es cierto que además Arcediano Monestillo hizo una apología de lo que es un malísimo arbitraje. Y yo sí culpo a Arcediano Monestillo del resultado del fin de semana. Por supuesto que le culpo. Porque también culpo a Barba, por ejemplo, de haber fallado el penalti. Quiero decir, igual que se culpa un error, también se debe culpar el otro. O sea, la anulación del gol de Bonini, ahora que he podido ver, y gracias a Interalmería Televisión, por primera vez la jugada dinámica, es decir, el movimiento desde que lanza la falta a Rivas hasta que el Almería va celebrando el gol de vuelta a la espera de la resolución final del árbitro, es la primera vez. Otra cosa, bueno, es que lo de la producción televisiva este año es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre, para no decir otra palabra mucho más contundente y mucho más escatológica. Pero es de risa, o sea, es de circo. Solo falta que haya un tamborilero detrás poniéndole un poquito de ritmo a la cosa. O sea, la falta completamente inexistente e inventada por López Toca de Gui a un futbolista que ni siquiera se queja de que le ha trabado, porque de hecho continúa en la acción defensiva. Es más, ahora he podido ver en la repetición vuestra, en la toma que poníais, que hasta Bonini contacta con el defensor porque lo tiene cerca y todavía está en posibilidad de tapar esa infracción, y el colegiado, a instancias de López Toca, se inventa una acción de fuera de juego que es completamente imposible de que eso fuese realidad. Pero es que lo del penalti que le pita a Bonini de un balón que viene en el palo, que el propio jugador, mira, hasta que he visto el audio del vídeo del VAR de la revisión de ese penalti de Bonini, hasta ese momento me parecía que era mano y bueno, pues ya está. Cuando yo he oído a Arcediano Monestillo reconocer que es un balón llovido, que viene, ahora he visto que es del palo, porque tampoco lo repitieron en su momento, y yo en dinámica en el partido pues vi que venía el palo, pero luego ya no recordaba muy bien si había sido del palo o venía de otra acción. Viene llovido, saltan 3 jugadores del Almería, un atacante, un balón que viene además tocado por el palo y que viene pues descontrolado, que cae aquí como podía haber caído aquí, como podía haber caído en la espalda. El colegiado en el campo no ve que hay pena máxima y la tiene delante, y López Toca le insiste para decirle que te recomiendo porque creo que tal. Damaso reconoce que es un balón llovido, descontrolado, y aún así pita el penalti. Esas 2 acciones son de verdad para neverazo a López Toca y neverazo a Damaso. Ellos 2 provocaron la derrota del Almería, lo que es compatible con que el Almería no fue capaz, por otra serie de cosas propias, de sacar el partido adelante. Yo creo que todo es absolutamente compatible. Muy bien, Juan Antonio. Va a haber discrepancia en la mesa porque puedo estar de acuerdo en que la mano de Bonini no sea punible, pero lo que sí me parece es que posición más influencia interfiere, por lo tanto, si Gui Guedes... No hay influencia, Juanjo. Bueno, ahora lo veremos, después lo comentaremos. Yo ahí me pongo fuerte. Posición e influencia, y por lo tanto para mí está bien anulado según reglamento, pero bueno, hay discrepancia, ¿no? Y seguramente esta discrepancia que pueda haber en la mesa es la que se pueda producir en sus hogares también, o lo que piensen ustedes mismos como aficionados de la Unión Deportiva Almería, incluso la que pueda tener, ¿no? Ya que se lamentaba tanto el técnico de la Unión Deportiva Almería, Rubi, que varias veces, ¿no?, aludió a una palabra que no recuerdo ahora mismo, maltratado, ¿no? Bueno, no creo que a las primeras de cambio, en la jornada quinta, Rubi haga bien diciendo que se siente maltratado, aunque pueda ser algo, ¿no? Bueno, a un Almería que en un partido fuera de casa le sancionan 2 penaltis a favor. No creo que sea un equipo sancionado, maltratado. Puede ser que el árbitro se haya equivocado y que, como piensa Juan Antonio, también se haya podido equivocar o haya malinterpretado o sea malo. Pero no creo que un árbitro concretamente, y menos Arcediano Monestillo, vaya con la idea de intencionadamente querer perjudicar a los intereses de un determinado club. Es mi punto de vista y me gustaría conocer ahora. Presentamos a nuestro compañero, no solamente en las labores de Diario de Almería, sino también de Diario AS, informando también puntualmente de lo que sucede en cuanto al equipo almeriense, Aarón Martínez, al que también le agradecemos su presencia en este primer programa del año, también con nosotros. Aarón, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas, Juanjo. ¿Cuál es tu opinión, ¿no?, del partido? Hemos escuchado a Pedro López Galdeano, a Juan Antonio Manzano, y tu opinión al respecto del partido y de la situación del equipo, quinta jornada, ¿cuál es? Bueno, pues hay 2 formas de verlo. Hay una versión optimista, hay una versión pesimista. Si empezamos por la pesimista, que yo creo que un poco, lo ha comentado ya Manzano, hay el dato de 12 goles en 5 jornadas, una media superior a 2 goles por partido, el hecho también de que influye que de esos 12 goles 9 vienen en la segunda parte, que va al hilo de las decisiones que puede tomar el técnico con respecto también a su otro colega de banquillo
y lo que influye en el terreno de juego. Después hay un punto evidente en el que esa fragilidad defensiva resta todo el protagonismo del buen ataque de la Almería. Es decir, es un equipo que ofensivamente estamos viendo como con 4 piezas como Melamed, Arriba, Batistao y Embarba están destacando por encima del resto de la categoría, porque vimos 2 equipos que van a ser aspirantes al ascenso como Racing y Valladolid que no ofrecen esas prestaciones ofensivas como la Almería. Y después está la versión positiva, que es evidente que hay un mejor vestuario, hay un mejor equipo y que esta semana, por ejemplo, en concreto, es la primera en la que Rubio va a poder contar con todas sus piezas. Vuelven ya de lesión Baba, Soko y Chumi, vuelve Lopi de sanción y más todos los jugadores que debutaron, ya sea titulares o como suplentes en Zorrilla. Yo creo que ya Rubio va a poder contar con todas las piezas, con todo su efectivo. Creo que ya hay una base sólida, que ya lo iremos comentando también en el programa, de qué pieza y qué jugadores pueden jugar en qué posiciones. Y bueno, yo creo que eso es el principio de lo que debe ser el cambio de dinámica, que en esa mala dinámica también entendemos muchas de las decisiones negativas que está pasando el equipo. Muy bien, pues yo creo que en la mesa se ha puesto la balanza de las cosas que está haciendo bien la Unión Deportiva Almería, de las que no está haciendo bien y le vienen penalizando tal vez excesivamente, tal vez crueldad intolerable, así titulaba Paco Gregorio en el Diario de Almería, y no le falte razón, porque efectivamente le está penalizando excesivamente y la Unión Deportiva de Almería no lo viene haciendo ni mucho menos mal como para perder estos 2 partidos. Es más, ya he dicho que ante el Racing de Santander vimos un primer tiempo brillante y al final, por lo que fuera y sobre todo a raíz de esa expulsión de Di Lopi, acabó perdiendo el partido. Y este encuentro en el que para mí durante muchas fases del partido fue superior al Real Valladolid, pues fue en cambio el equipo pucelano el que, bueno, pues como hemos visto, por distintas circunstancias, por acierto rematador y también por decisión arbitral, que ahora analizaremos, pues el que acabó llevándose el partido. Vamos a empezar, Juan Antonio, ya que aludías precisamente a esta jugada, a la revisión del VAR, el vídeo y los comentarios, ¿no? Así se analizaba en el VAR precisamente ese primer gol que habría significado adelantarse a la Unión Deportiva de Almería, o el empate, no recuerdo ahora mismo, ¿no? No recuerdo ahora sería mismo. Empate a 1. Sería empate a 1. Sería el primer gol de la Unión Deportiva de Almería, porque ya Embarba había fallado su lanzamiento desde los 11 metros. Y a instancias de López Toca en el VAR, el colegiado cántabro, pues fue Arcediano Monestillo el que interpretó el fuera de juego de Güíguedes. Vamos a ver, ¿interviene? ¿Hay influencia? ¿Interfiere? Esa es la pregunta. Vamos a escuchar lo que dijeron ambos en la sala VAR. Andrés. Sí, es difícil. En la acción de gol. ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bonini! Damaso, te recomiendo una revisión para que valores un potencial fuera de juego. Un segundo. Cuando estés en la pantalla, avísame, por favor. La posición. Ya, José. Damaso, mira, en nuestra opinión, el jugador que está en posición de fuera de juego obstaculiza al defensor y le evita que pueda defender al delantero que acaba marcando gol, ¿vale? Te lo dejamos para que lo veas y lo valores. Ábreme la pantalla, eso es. ¿Vale? Vale, ponme el inicio. Vale. Ahora, échamela para adelante y pónemela ahí, hazme un loop. Hazme un loop, porfa. ¿Le escucháis? Os está pidiendo un loop. Yo le escucho, si queréis os traduzco. Vale. Tenemos José, ¿le otra escuchas? cámara que te podemos Voy ofrecer. a reanudar con libre indirecto por fuera de juego, ¿vale? Fuera de juego, por interferencia. Yo creo que anula. Y dice el colegiado que hay fuera de juego y que por tanto ese gol no sube al marcador. Guillerme, Guillerme, amigo, te ha salido barato el asunto. Sí, de momento. Había sido un claro fallo de Guillermo el portero al remate de cabeza de Bonini. Bueno,
Establecemos turno, ¿no?, de opinión. Juan Antonio Manzano, no sé si se... No, yo estaba sonriendo, que de verdad, que es de circo absoluto. Para empezar, el partido lo pita Dámaso, pero esa jugada le induce completamente López Toca. Ven y mira porque yo creo que es fuera de juego por interferencia. Vale, ya le está diciendo lo que tiene Dámaso que hacer. Pero bueno, vale igual el protocolo, que la verdad es que como los protocolos están cambiando cada 5 minutos, vale que igual le tiene que dar la visión para que el otro pues vea lo que ha visto su compañero y entonces ya analice si realmente es lo que él ha visto en el campo en directo o si su compañero tiene razón. Vale. En esa dinámica, que solo se ve una vez, claro que Guiguedes está fuera de juego. Luego si Pedro quiere comentar, pero yo por lo que veo, y no soy técnico, afortunadamente, pero cuando se preparan jugadas de estrategia, yo veo un montón de acciones de los atacantes en fuera de juego porque es el punto de partida para luego una serie de movimientos que terminan derivando en lo que tú tienes planteado. ¿Que puede gustar más o puede gustar menos? ¿Que es con más riesgo o menos riesgo? Yo ahí no entro. Yo digo que los equipos, la mayor parte de los equipos hacen ese tipo de jugadas. Colocan gente por detrás de la línea defensiva y luego ya alrededor del movimiento, ya depende también del tempo de la defensa, si se retrasa antes, en fin, una serie de cosas, con lo cual no valoro yo el hecho de que parta aquí en fuera de juego porque me parece completamente natural, orgánico, que se utiliza ahora. El supuesto contacto, la interferencia de Guiguedes con el defensor, en ese plano que es el único que se ve y solo se repite una vez en dinámica, no lo veo. Porque lo único que yo veo en ese plano es que la pérdida de estabilidad no viene con el contacto con Guedes, sino viene con el contacto de Bonini. Viene con el contacto de Bonini, después de ya haber pasado a Guiguedes. Pero aún dejando el margen de que pudiera haberse producido esa interferencia, el hecho de que el defensor tenga que cambiar su dirección porque Guiguedes, que venía de fuera de juego, le afecte, todo eso me parece bien. Pero ¿sabes dónde se podía ver eso? En la famosa cámara high behind, que López Toca le ofrece y Dámaso dice que no hace falta verla, que es la de detrás, donde tú verías si Guiguedes hace así y el defensor tiene que sortear la rotonda, dar la vuelta, esperar el semáforo en rojo y luego llegar, o no. Esa cámara no se ve. Yo, por la dinámica, me parece completamente de risa la argumentación y la decisión final de anular ese gol, cuando además ni el defensor supuestamente afectado por la acción de Gui, ni ningún otro compañero levanta la cabeza del suelo después de haber visto cómo su portero comete el error de que se le va de las manos y se convierte en el empate de la Almería. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo es que en esto del VAR tengo mi opinión, y mi opinión es que el VAR no puede interpretar, el VAR no puede arbitrar. El VAR puede llamar al árbitro para decirle valora esta jugada, pero sin que haya una valoración previa por parte del VAR. Eso hay. Y de árbitros, amigos míos, amigos que están pitando en la Liga de Fútbol Profesional, ellos reconocen que a veces el VAR los mete en situaciones, lo llama para situaciones que realmente... Creo que aquí en esta, pues bueno, si lo llamas, llámalo, sí, llama. Mira, valora esta jugada y dale toda la... Pero no antes de que lo vea, ya tú le estás diciendo que hay bajo mi opinión, hay una interferencia y demás, porque eso ya estás condicionando a la respuesta o la decisión que tome el árbitro. Yo cuanto más veo la jugada, menos interferencia veo. No veo interferencia. Para ti es mal anulado, entonces. Para mí, creo que si en el fútbol vamos a pitar estas cositas, que no se vio en el campo. Es una fantasía. Vale, ya la opinión. Vamos a conocer la de Aarón. Aarón, ¿a ti qué te parece? Esta jugada en concreto, fuera de juego. Pero, dicho lo cual, yo lo que no veo bien es que el colegiado, porque después veremos el siguiente audio, que es el del penalti de Bonini. En este dice, en nuestra opinión. Ya ahí, eso es lo primero que dice, ¿eh? En nuestra opinión, tal. En la siguiente escucharemos, en mi opinión, tal. Ya, claro, ya si un árbitro dice, en mi opinión, está condicionando claramente al de abajo, y después yo creo que hay una falta también de personalidad por parte de los colegiados a la hora de, me llama el VAR, me explica lo que pasa. Bueno, también ellos pueden tomar una decisión de decir, mira, pues lo que me estás comentando, yo no considero que... No estoy de acuerdo con ello, voy a dar gol legal. Si es que lo considera así, pero para mí es fuera de juego y no veo... ¿Pero por qué es fuera de juego? Vamos a pasar pero es que yo... porque quiero
que igual me haces ver otra cosa. ¿Por qué es fuera de juego? Hay fuera de juego porque el fuera de juego no es relevante. No es relevante en el sentido de, si no interfiere, no es relevante. Yo considero que hay una obstaculización de Giga. Eso digo, el fuera de juego no es relevante, pero tú sí ves la infracción. Sí. O sea, la obstaculización. Obstaculización, sí. Yo también la veo. Vale. Para mí es que es de libro. Para mí es un fuera de juego de libro, ¿no? De los que además cuando lo pongan a repetición, bueno, esto es fuera de juego porque libro, está fuera de juego, no tiene influencia. Tiene pocas páginas. Para mí, vale, Juan Antonio, ¿puedo opinar? Es que sigue. Para mí es un fuera de juego de libro porque está en fuera de juego posicional. En ese momento no hay fuera de juego. Pero en cuanto tú haces de pantalla e interfieres para que el delantero pues ya tenga que tener contacto contigo, ya ese fuera de juego que era posicional deja de ser posicional porque ya interviene. Y ya si ya interviene no es fuera de juego, ya no es fuera de juego posicional, ya es fuera de juego activo. Por lo tanto, para mí es un fuera de juego de libro. Otra cosa, y estoy de acuerdo con Aaron, efectivamente es que López Toca no debe de teledirigir lo que deba de ver, pensar, opinar el árbitro Arcediano Monestillo. Y en eso estoy completamente de acuerdo con Aaron. Para mí el fuera de juego es claro y si ese gol se lo hubieran concedido en contra de la Unión Deportiva de Almería, pues también me estaría quejando. Vamos a ver la otra jugada, ¿no? Aquí discrepamos, Juan Antonio, cada uno tenemos nuestro punto de vista. Vamos a ver sobre la otra jugada que igual tuvo más influencia, porque efectivamente en ese momento el resultado final era, el resultado del partido era de empate a un gol. Y se produce esta acción y también se produce de nuevo la interlocución de López Toca llamando a Arcediano Monestillo para que analizara la jugada. También hay que reconocer que estuvieron muy listos los delanteros del Real Valladolid, Juan Milatasa y el otro jugador, Peter Federico, que rápidamente reclamaron ostensiblemente la mano del jugador de la Unión Deportiva de Almería y evidentemente habría que ir al VAR, porque eso es también el fútbol, el saber en el momento adecuado cuando hay que reclamar y al unísono una acción que te pueda beneficiar. Juanjo, el VAR no se reclama, No nos equivoquemos, el VAR no se reclama. Bueno, yo no digo que se reclame el VAR. El VAR solo actúa en 4 supuesos. Y el que tiene que decidirlo es el técnico. Tú no puedes solicitar el VAR, no es el challenge de la primera ref. Juan Antonio, en el mundo del fútbol, si un jugador reclama ostensiblemente, o por ejemplo cuando le hace falta... Y pide la roja del contrario. Juan Antonio, mira, por ejemplo, una jugada muy ostensible. Cuando hay una acción de penalti dentro del área, si el jugador se levanta rápidamente, seguramente el VAR no va a intervenir. Pues pero si el jugador... Pues será error del jugador y del árbitro. Pero pasa. Pero si el jugador se queda tendido, seguramente van a obligar a que miren esa acción. ¿Por qué continúa ese jugador dentro del área atendido? Por tanto, en el fútbol hay que ser también listos y avispados para saber. Pues mira, listos y avispados es Iván Alejo y Iván Salvador, y me parecen 2 impresentables. Tal cual. Bueno, no sé qué tiene que ver. No, sí, tiene que ver, porque si vas a la pillería. Bueno, porque la amarilla que le saca a Batistao, creo que fue Iván Alejo, me parece. Sí. No existe. La frontal no existe. No disponemos de esa jugada, Juan Antonio. Vamos a disponer de esta jugada. Quiero decir que si vamos a la pillería, creo que Antonio, hay otra vamos serie a analizar la jugada según las imágenes que disponemos del VAR. Y en algunas coincidiremos y en otras discreparemos, como es el mundo del fútbol habitualmente. Vamos a ver esta otra jugada en la que se sanciona con penalti por manos de Bonini. Vamos a ver también cómo se comentó en el VAR a instancia de López Toca. De rebote, el Andrés. Damaso, te recomiendo una revisión para que valeres un potencial al penalti por mano, ¿vale? Cuando llegues a la pantalla me avisas, por favor. Oído. Con la mano, ¿cómo estaba? Estoy en la pantalla ahora mismo, José. Mira, en mi opinión, el defensor levanta el brazo por encima del hombro y evita que el delantero pueda rematar. Yo... Vale, vamos a ver. Vale, nada. Entonces, el número 18, José, le da con eso es despacio. Para mí,
Para mí, vale, suéltala un poco, suéltala entera de dónde viene el balón, porfa, anterior. Una amplia. Ahí. Eso es, suéltala. Para mí, José, creo que viene de un balón llovido, ¿vale? Para mí creo que viene de un balón llovido, que es lo que te estaba diciendo. Lo que pasa es que es un balón que está muy alto, la mano está muy alta. Quiero ver el movimiento de la mano, ¿vale? Pónmelo. Pues detrás de portería. Cercano, por favor. Cercano. Vale, mano por encima del hombro, correcto, penalti, ¿vale? Aunque venga llovido. Recibido, Damaso. Y dice que penalti favorable al Real Valladolid. Allá que va Juanmi Latasa, luego hay que meterlo, pero si le abre al Pucela una posibilidad enorme. Bueno, ahora empezó por Pedro López Galdeano. Pedro, ¿cómo ves esta acción? La mano ocupa un espacio, la mano está ahí, pero es cierto que el balón viene llovido, que la situación, el tema de las manos es muy, muy, muy complicado y o lo acotan o volvemos a hace una temporada o 2 temporadas atrás, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que más que aclarar si las manos son punibles dentro del área, yo creo que ahora mismo han generado tal contrariedad, tal manera de no saber si realmente una mano dentro del área es o no punible, que casi no sabemos a qué atenernos, porque unas manos son, otras manos no son. Ahora se atiende más al criterio de posición natural, no posición natural. En el mundo del fútbol, ¿qué es natural y no es natural? Cuando los futbolistas están en constante movimiento, ¿qué es natural y qué no es natural? Bueno, Juan Antonio Manzano, aquí lo tienes también claro porque antes lo has dicho, si ¿no? me permite un Sí, momentito. Vamos a ver, yo para mí es mucho más, o lo veía mejor Antes, la ¿no? definición de antes. Yo también. Si ocupa un espacio, pues mano. Pero ahora es que yo creo que el futbolista no sabe cuándo. Si ocupa un espacio, o como se decía también, si la mano va al balón o el balón va a la mano. El balón va a la mano. Exactamente. Siempre ha sido el criterio lógico. Y aquí en esta jugada se nos escapa también un detalle, por lo menos yo veo, no sé si estaré en lo cierto o no, yo veo que Peter no va con intención de jugar ese balón. No, Peter va Federico, con intención en la de descripción, obstaculizar. volvemos con lo que dice Aarón, es que la descripción que hace López Oca no se atiene a lo que estamos viendo en las imágenes, porque Peter Federico no tiene opción de poder rematar ese balón. No, y él reconoce que no tiene opción, porque él va del lado metiendo Juan Antonio, lo tienes claro también, ¿no? Sí, yo para compensar el exceso de tiempo que he utilizado antes voy a intentar resumirlo rápidamente. A ver, es un balón llovido, lo reconoce Damaso. De hecho, en la última parte del vídeo, cuando él le pide la jugada abierta de dónde viene, dice, sí, pero es que es un balón llovido, ¿eh? O sea, esa frase ya está diciendo, sí, todo lo que me estáis contando vale, pero yo lo veo de otra manera. Es un balón llovido, por tanto es un balón absolutamente descontrolado. Llega a una zona donde hay 3 futbolistas, y luego estaba yo, de hecho, un poquito más retrasado, pero bueno, al meollo de 3 futbolistas y Peter Federico que andaba por ahí. El balón descontrolado porque toca en el palo y viene llovido muy alto, es como si lo hubiera lanzado desde la noria de los cacharricos de la Feria de Virgen de Loreto, que estaba al lado. Viene descontrolado, puede caer aquí, puede caer aquí, puede caer aquí. El jugador salta naturalmente con el impulso de los brazos, no tiene la mano por encima de la cabeza, la tiene a esta altura. El balón no impacta en la mano, sino que impacta a la altura del bíceps, en el corte de camiseta, más o menos, en esa zona donde decían que es por aquí sí, pero aquí no. Aquí no era falta, pero aquí sí. Aquí no. Y añado más, claro, y viene que un los balón, jugadores repito, para saltarse necesitan impulsarse. Claro, viene un balón y es que resulta que los brazos son los que te pueden provocar que tú te impulses. Nadie salta así, aunque rápidamente ya estamos cambiando cómo es la teoría del fútbol, ya que todos los defensas van con la mano a la espalda. Por lo tanto, coincido plenamente con esta interpretación que tú haces de una no cosa. sanción de la mano. Claro. Viene un balón descontrolado, viene un balón llovido, ¿vale? Y encuentra el resquicio López Toca para inducir a Damaso a pitar el penalti. Y ahora me voy a otra jugada, no es un ejemplo concreto de futbolistas, pero sí de concepto. ¿Os acordáis que nos están diciendo que las manos dentro del área que vengan de un rebote no son manos? ¿Es así? ¿Estoy equivocado o no? Quiero decir, recordamos todo lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué diferencia hay de esa no señalización de una falta, infracción, a un balón que venga rebotado de un balón en el palo súper alto, baja, cae, a un barullo de gente que está intentando encontrar el sitio y se estorban unos a otros? ¿Dónde está el penal?
Bueno, Aarón, ¿qué visión tienes tú de esta jugada? Bueno, para mí no es penalti y hay una cantidad de errores que se van encadenando uno tras de otro. Lo primero de todo es que López toca, lo que hemos comentado antes, dice en mi opinión, ya mal, da una explicación errónea y dice que Peter Federico, que el brazo del defensa evita el remate del delantero, cuando Peter Federico no tiene ninguna posibilidad de rematar porque lo ha hecho Pedro. Peter Federico va al contacto con Alex Muñoz. Es decir, él no tiene la intención de jugar al balón, él tiene la intención de ir al choque de un balón que viene llovido. Segundo error, que yo creo que también es grave. El balón llovido no se lo ponen de dónde viene, porque él dice, dame un plano amplio, pero en el plano amplio no viene de dónde viene el balón. Nunca se ve la imagen del larguero. Por lo tanto, error. Otra vez, falta de personalidad del árbitro, que reconoce que viene de un balón llovido y no toma una decisión. Y después ya, evidentemente, para mí ya hay un error, que es ya tras el partido, que lo han puesto muchos compañeros ya, lo comentó justo Antonio el domingo, Sergio Mosqueo del club con López Toca, que recordemos que es el protagonista del penalti de Mara contra el Leganés temporada 2021, cabreo de José Gómez, merecemos respeto, y la frase de Rubi, que yo creo que es la más contundente, semana tras semana estamos siendo maltratados, 5 partidos de liga, ahí está la expulsión de Lopi, que condiciona el partido, pero no lo cambia, porque yo creo que lo cambia el cambio de Selvi, y el partido de Valladolid. No sé si semana tras semana el equipo está siendo maltratado. Para mí no. Esta jugada para mí no me parece una acción punible dentro del área. Para mí no debería sancionarse. Pero tampoco digo que sea un error craso del árbitro, porque yo creo que los árbitros están desorientados y que para unos árbitros eso es penalti y para otros no es penalti. Sin más, se ha revisado recientemente una mano de Valde en la que pone así el codo, se supone que ocupa un espacio, sin embargo, en la revisión se dice que falló el árbitro no sancionando un penalti, que tenía que haber sancionado penalti. Por lo tanto, yo entiendo que los árbitros no saben últimamente a qué atenerse cuando hay una mano dentro del área. Por tanto, no entiendo que el árbitro vaya a perjudicar a la Unión Deportiva de Almería. Entiendo que se equivoca sancionando esa acción como penalti. Pero, bueno, no vayamos más allá y pensemos que hay un contubernio judeo-masónico que quiere perjudicar a la Unión Deportiva de Almería. Otra cosa distinta es que Rubi piense que las jugadas no le han beneficiado o que le han perjudicado. Lo puedo entender. Pero no creo que ese sea, digamos, el camino para que la Unión Deportiva de Almería, que debe reaccionar, apenas son 5 jornadas las que se han disputado, deba utilizar ese argumento de cara a los resultados que no le han sido favorables. Para mí, vuelvo a decir que el argumento bueno de la Unión Deportiva de Almería es que ha sido superior a sus rivales, pero que pese a todo, y porque esto es fútbol, al final los resultados se han decantado en contra de la Unión Deportiva de Almería. Me gustaría, por lo tanto, me da pereza, mucha pereza hablar de los arbitrajes, ¿no? Y me gusta más hablar de fútbol. Me gustaría, por lo tanto, compañeros, si os parece bien, que cambiemos y hablemos de qué os está pareciendo, y empiezo por ti, Aarón, ¿no? El juego de la Unión Deportiva de Almería. Yo creo que ha empezado Pedro López Galdeano diciendo que Rubi no ha podido utilizar un mismo 11. Yo entiendo por qué tampoco ha podido, ¿no? Pero estoy en la línea de lo que tú has dicho antes, que ante el Sporting de Gijón estará Nelson Monte, estará Bonini, se recupera Chumi, aunque después de ver esta pareja de centrales, Bonini y Nelson Monte, yo creo que han sido convincentes, sobre todo lo que hicieron en el primer tiempo. Después tuvo que sustituir porque tiene una amarilla a Nelson Monte Rubi, y también hemos visto que cuando Abad se recuperó en el anterior partido ante Racing hizo un buen partido, y que con Dios López el equipo parece que tiene más consistencia dentro del campo. Es decir, que parece que ante el Sporting de Gijón Rubi podrá contar con un 11 de garantías para tratar de ganar y revertir esta situación futbolísticamente hablando. No sé si lo ves así. Sí, yo creo que llevamos 2 semanas en las que la figura de Rubi está más cuestionada que nunca desde que es entrenador de la Almería. Recuerdo la derrota en Girona 6-2 en la temporada de la permanencia, que evidentemente se habló mucho de un posible cese, pero después llegó la victoria contra el Barça y lo cambió todo. Pero lo cierto es que en esta fragilidad defensiva, en esta debilidad del equipo, hay que decir también que Rubi no ha podido contar con las piezas de la defensa. Aridane fue inscrito la semana pasada, Nelson lesionado desde el partido del Águila, que recordemos es principios de agosto, Chumi, que también tuvo la lesión contra el filial de la Real Sociedad. Es decir, que ha tenido muchos problemas en ese eje de la zaga que se van a ir solventando poco a poco. Creo que la pareja Nelson Monte-Bonini va a ser la titular esta temporada. Creo que va a contar con 2 piezas que como suplentes creo que son muy aptos, como el caso de Aridane y de Chumi.
Y a partir de ahí, creo que en el centro del campo la pareja Baba-Lopi se puede asentar también. Creo que es una pareja que ya lo vimos el año pasado, como a partir de la 7ª jornada entró y rindió perfectamente. Y en el ataque creo que tiene tanta alternativa a la Almería. Creo que estamos viendo ahora mismo a Melameta en Barba, Batistao ya arriba, pero creo que Talic va a ser el jugador referencia del equipo. Creo que Puigmal puede ofrecer minutos de calidad. Creo que Patrick Soco está llamado a ser un jugador importante. Es decir, que tiene muchos jugadores y muchas alternativas para ese frente al ataque. Sí, hay quien vea la clasificación y diga que estamos donde estamos, en qué puesto, lo veo ahora mismo. La Unión Deportiva Almería sigue estando en el 15º, a 7 puntos del líder, pero queda toda la liga por delante. Y esos 7 puntos yo creo que la Unión Deportiva Almería deben jugarlos paulatinamente en los próximos partidos. Insisto que también es necesario que se genere un caldo de cultivo en el entorno del equipo que sea favorable y que en el próximo partido pues la Unión Deportiva Almería, es decir, la afición vuelva a estar con el equipo apoyándolo. Quiero conocer vuestra opinión del lado futbolístico. Juan Antonio Manzano y Pedro López Galdeano. Juan Antonio, tú que has podido narrar los partidos. Sí, a mí me parece que, antes lo decía, ¿no? Potencialmente la plantilla de este año seguro que es inferior a la del año pasado, la plantilla, ahora que me parece que está infinitamente por encima a nivel de equipo. Plantilla lo dice porque hemos perdido jugadores como Marc Pubil y sobre todo Luis Suárez, ¿no? Bueno, no, y Maximiano, y Maximiano, que nos reímos un poco y estamos crucificando a Maximiano, pero Maximiano es un pedazo de portero que aquí en Almería se ha visto absorbido completamente por la debacle defensiva que ha tenido el equipo y con una estructura realmente débil. Pero, quiero decir, porque potencialmente el equipo era muy fuerte, económicamente era muy fuerte a nivel de su valoración en Transfer Market, que es donde miramos todos, pero como equipo nunca ha sido un equipo, nunca ha sido un equipo. Y este año creo que sí lo es, con jugadores más de la categoría, que es lo que pedíamos, con gente más experta en esta segunda división, y a mí me está gustando. Ya digo, como decía al principio, hay muchas cosas que son compatibles, ¿no? Creo que el equipo tiene muchas cosas que mejorar y que la mayor parte de ellas tienen que ver con el entramado defensivo, que no tanto con los 5, pues poniendo al portero de atrás, sino con toda esa estructura de ayudas y de, como hemos dicho tantas veces en los 2 últimos años, intentar que el balón llegue lo más sucio posible a la zona de ataque del equipo contrario, es decir, tu propia zona defensiva. Pero eso también comparte tiempo y espacio con la brillantez y el virtuosismo que el equipo es capaz de generar sin excesos, pero sí por lo menos suficientemente por encima del resto de jugadores de equipos y de ataques con los que hemos podido, que solo son 5, enfrentarnos, y creo que el equipo está por encima. Ofensivamente el equipo es muy poderoso y de hecho los goles ahí, la estadística está. El problema es la compensación o la descompensación que viene con toda esa parte de atrás. Y futbolistas, pues hombre, es que a mí me está encantando Lopi, pero también lo conocíamos. Creo que la pareja de centrales, Nelson Monte y Bonini, está muy claro en la jerarquía después. Seftar Dani y Chumi pasa al cuarto central. Alex Muñoz le ha dado una fortaleza al lateral izquierdo que igual en la zona derecha no terminamos de ver. Chirino Totalmente parecía que iba a ser el que ocupara ese espacio. Marcos Luna le ha comido la tostada, pero son jugadores con un perfil ofensivo. A pesar de que Marcos Luna lo decían en Zaragoza que era más defensivo que atacante, pero estamos viendo que aquí por lo menos es al contrario, ¿no? Y le falta un poquito más. En este partido los 3 goles han venido por ese lado. Sí, y probablemente igual tienen ya tomada la matrícula los equipos contrarios. Hay que decir que empezó jugando Chirino y después Marcos Luna. Luego Guiguedes me está encantando. Jodic pasa por encima y sobrevuela a 3.000 pies de altura o 5.000, no sé, a Selvi. Y de los 4 arriba no digo nada. O sea, me callo la boca y ya está, porque no hay nada más que decir. Pero insisto, hay un futbolista que me está pareciendo extraordinario y es la ruptura definitiva, la explosión definitiva de Guiguedes. Creo que ahora mismo, Baba el otro día jugó un ratito, pero la sobrecarga de aquellos 70 minutos o 80 minutos que jugó el día del Racing le han hecho pagar la factura de no estar esta semana. Pero yo ahora mismo a Baba, una pareja de Baba Lopi con un Gui que pueda dar el relevo, o al revés, un Gui Lopi con Baba que pueda dar el relevo, me parece un medio campo de contención. Igual Pedro tiene alguna matiz al respecto, me parece de lo mejorcito de la categoría. Bueno, Pedro había dicho que no veía todavía los brotes verdes. Esperemos que los próximos partidos los vea. Pedro, a ver, no sé si nos ves optimistas en cuanto al potencial de juego de la Unión Deportiva de Almería y tú no lo ves tan claro como nosotros. Yo he visto momentos donde la Unión Deportiva de Almería pues, ha dado la sensación de que tiene mimbres pues, para hacer ese efecto que todos esperamos. Pero también me preocupa esa sangría de goles que seguimos encajando. Me preocupa
En un 4-2-3-1 donde los tres de arriba, los dos de banda y el de arriba, pues ayuda en defensa lo justito, los dos mediocentros son muy importantes. Muy importantes porque van a ser los que van a contener el juego y van a dar ofensivo, equilibrio al juego. Dar equilibrio del contrario. Entonces, yo ahí encuentro siempre, estoy encontrando en lo que llevamos de temporada, pues una laguna, ¿no? Mi Lopi, un jugador que me parece un jugador con unas cualidades futbolísticas con el balón, tanto en defensa como en ataque, pero con unas cualidades esas desconexiones a nivel de saber lo que correcto, de lo que requiere el partido. No puedes hacer una entrada por detrás en el campo contrario en un momento determinado que hace que te quedes dejar a tu equipo con un jugador menos, ¿no? Exactamente. Ahí Rubí tiene que ser tajante con ese futbolista que tiene muy buenas condiciones, pero tiene que saber Lopi cuándo puede y qué debe hacer en cada momento de partido. Y más cuando 3 segundos antes te ha llamado el árbitro había sido advertido. Y al que le ha dado la patada había sido otro compañero. Otro compañero y bueno, es que no. Pero bueno, dicho eso, creo que una vez que podamos tener la pareja Baba Lopi, como la tuvimos en la temporada pasada, en ese bloque de partidos que se ganaron y donde llegamos a ponernos líderes, durante un tiempo tuvimos esa pareja. Más luego la de Gui, para mí Gui es un jugador muy que te ofrece, es un jugador que tú puedes jugar con él solamente en el medio centro y te hace las dos funciones, te recupera y una vez que te recupera sabe lo que tiene que hacer siempre con el balón y lo que tiene que hacer siempre con el balón no va más allá de entregárselo a un jugador, a un compañero que sabe jugar el balón. Sí, la verdad es que Wicked no es que haya maravillado, pero todos hemos salido, digamos, satisfecho por el trabajo que ha hecho más allá del resultado final. A Rubí también le gustó en este partido el encuentro que hizo Stefan Stojic, ¿no? No lo conocíamos, él lo conoce más de los entrenamientos y sabe también que puede ganar el duelos y efectivamente ante la ausencia de Lopi y también la ausencia de última hora de Baba, optó por Stojic en vez de por André Horta porque entendía que podía ganar más duelos. Y ese conocimiento que tiene de partida Rubí sobre los demás, que solamente podemos ver a los jugadores en los partidos, hay que reconocerlo. Podemos hacer una crítica post partido, pero no previa al partido porque, insistimos y muchas veces, y yo creo que todos coincidimos en ello, no creo que haya ni un solo entrenador que quiera tirar pies sobre su tejado y que cuando toma decisiones creo que lo hace sobre todo por el bien del equipo y por el bien de él mismo. Hay que reconocer que tras una derrota la afición de la Unión Deportiva de Almería y los mensajes no son del todo halagüeños, pero queremos darle siempre cabida. Dice Luis López Morales, seguimos igual. Yo pongo el problema de 3 aspectos. Unos se pueden arreglar, pero otros no dependen de nosotros. Uno, el poco respeto que nos tienen los árbitros y ya son muy malos. Penalti inexistente, roja al portero, fuera de juego el primer gol de ellos. Segundo, mala suerte, nos pasa de todo en momentos claves. Y tercero, los fallos defensivos siguen siendo groseros. A pesar de ello, veo una gran plantilla y soy optimista. Estamos siendo superiores a los rivales, pero los resultados no son reales. Carlos Nieto dice, Rubí se equivoca, vuelve a poner en la diana a los árbitros y no hace ninguna autocrítica. Arcediano Monestillo no creo que fuera culpable de la derrota. Lo cierto es que el equipo que ha cambiado todas las fichas en defensa sigue encajando excesivos goles y van 3 temporadas que no se corta la sangría. En contra de esto no va de juego bonito, va de puntos y si no sumas te vas hundiendo irremediablemente en la tabla. Mal debe estar Aridane para no jugar porque Nelson Monte, aprecia este espectador, no tuvo una actuación muy lucida y se me antoja que Talis debe de jugar de inicio, si bien el sábado dio una asistencia a Arnau Pismal que no fue gol por mala suerte. Rubí algo tiene que variar en el sistema defensivo, ajustarlo más para dejar de encajar goles a pares en todos los partidos. Si no cambia, esto no mejorará.
Andrés Rueda, tranquilos que ahora viene el Sporting, no sale de una y se mete en otra la Unión Deportiva Almería. El próximo sábado ante el Sporting de Gijón, que viene, por cierto, de perder 2-3 en el Molinón frente al Burgos. Dice Bartolomé Sánchez López, de la Almería le hace falta un director deportivo, mirar el Depor de nuestro amigo Soriano. Ayer en Pucela no fuimos inferiores al Valladolid. López Toca en el VAR nos perjudicó. Viene de lejos, también lo hizo en una Almería en Leganés, como ya se había aludido, en un penalti que no fue por empujón a Maras. Y esto es muy largo. Hay que mejorar. Hay mejor plantilla. Dice que hay mejor plantilla y mejor vestuario. Nuestro Almería irá para arriba. Un saludo Bartolomé. Y Candy Ruiz dice: si dices que te arbitran mal pitándote 2 penaltis fuera de casa, en el próximo partido te van a pitar los que yo me sé. Es decir, que bueno, que si nos quejamos del árbitro a pesar de 2 penaltis a favor, pues igual la próxima vez no tenemos ni penalti a favor. Esa es una interpretación muy respetable también de Lo cual dirá muchísimo de los árbitros también. ¿Qué? Que lo cual diría muchísimo de los árbitros. Los árbitros son humanos, Juan No, pero que yo, a ver, que yo el colectivo me parece que hay que defenderlo. Pero yo no creo en la mala fe de los árbitros. No, ni yo tampoco. No, si yo creyera en la mala fe de los árbitros, entonces estaríamos hablando de delincuentes. En absoluto. Estaríamos hablando de delincuentes. En absoluto. Y me siguen pareciendo que son piezas fundamentales y no creo que haya ninguna premeditación. Claro. Yo no digo que haya ninguna premeditación y no me parece que López Toca quiera el mal de la Almería ni tampoco Damaso el mal de la Almería. No, para nada. Pero igual que se puede valorar el error de Embarba en el penalti o el error de Aridane al no ser contundente de cara al tercer gol o el error en una marca de no sé qué o el error de Guillerme, el portero del Valladolid cuando el gol de Bonini, que bueno, vamos a dejar que lo anularon, en la acción en sí. Hay que decir perfectamente que López Toca se equivoca muy gravemente y que Damaso se equivoca muy gravemente, pero no porque vaya en contra de la Almería, sino porque simplemente que están completamente, además lo has dicho tú perfectamente, el equipo, el colectivo arbitral ha perdido el norte, está completamente desorientado y provocan por errores propios o por la inducción de todo el contexto llegar a decisiones que son absolutamente irrisorias. Pero no porque haya premeditación, sino porque Juan Antonio, falla. Estamos de acuerdo en eso y además porque cada vez hay menos unificación de criterios. Hay reuniones, pero resulta que no existe unificación de criterios, que esta jugada en el Molinón es distinta a esta que se juega en Butarque y se pitan de forma distinta y lo estamos viendo continuamente. Quienes vemos los resúmenes cada jornada nos estamos dando cuenta perfectamente. Y también es cierto que hay árbitros que tienen unas cualidades y otros que tienen unas peores cualidades, ¿no? Como esto es todo en la vida. Hay unos que son mejores y otros que son peores. Y lamentablemente sí hay que reconocer que últimamente a la Unión Deportiva de Almería le han podido perjudicar no conscientemente, sino por esos errores. Y en eso sí que entiendo que, por ejemplo, esa mano no debería haber sido, desde mi punto de vista, penalti. Pero entiendo que haya otros que lo interpreten como penalti porque precisamente una mano de Valde recientemente se ha dicho que se había equivocado el árbitro no sancionándola. Por lo tanto, entiendo que el doble mensaje que reciben los árbitros hace que no tengan una unidad de criterio. El arbitraje español lo que ha perdido no es calidad, porque a mí me parece que los árbitros españoles tienen mucha calidad. Lo que ha perdido es personalidad. El árbitro que está en el campo ha perdido por completo la personalidad y se deja influir por el VAR porque luego le pueden pasar factura el que no haya señalado un frame cuando el frame no tiene nada que ver, aunque la imagen del frame te diga una cosa, lo que ha ocurrido en el campo a veces no tiene, la mayor parte de las veces, no tiene nada que ver con el frame. Yo creo que en eso coincidimos todos, lo ha dicho antes Pedro, que se le está dando al colegiado de VAR una autoridad que no debiera tener. La autoridad siempre debe ser del árbitro que está en el terreno de juego. Estamos coincidiendo en eso, ¿no? Y sin embargo se le arroga unas facultades que además no solamente es que teledirige la interpretación que puede hacer el árbitro en el terreno de juego. Rubi está preocupado, lógicamente. A nadie se le escapa que un equipo que encaja 12 goles en estas 5 primeras jornadas no sepa el entrenador cuál es el problema principal que tiene que atajar, y esto ya lo decía en la primera jornada, porque también es consciente que si la pasada temporada la Unión Deportiva de Almería, que era uno de los grandes favoritos para ascender, no lo conseguía, es porque en su balance de goles en contra también le había penalizado en exceso. Todos sabemos que los equipos que consiguen los objetivos en primera división para conquistar títulos, en segunda división para conseguir el ascenso, siempre son los equipos que son menos goleados.
Y raras veces, cuando tú tienes un balance de goles muy favorable, es cuando puedes salvar, digamos, esa diferencia de goles que encajas, porque es tanto la diferencia de goles favorables que puedes superar el hándicap de haber encajado tantos goles. Tan es así que ya en una de las primeras comparecencias, vamos a retrotraernos, yo creo que a la primera jornada, Rubi decía que lo que quiere para esta temporada es que el equipo sea un bloque. Que sea un bloque. Vamos a recordarlo. Mira, el mayor gasto de horas que hemos dedicado en los entrenamientos ha sido esta pretemporada claramente en el apartado defensivo y sobre todo en el bloque, que los 11 trabajen ya sea la presión, ya sea el bloque medio, ya sea el bloque bajo, cerrando espacios, basculando, poniéndose a distancia correcta con el balón por si nos quieren ganar alguna espalda. Es decir, yo creo que vamos a ver un equipo en este sentido rocoso, un equipo que a lo mejor habrá días que ganará por un gol, pero que también va a estar siempre dentro de los partidos. Eso es lo que estamos buscando. En el apartado ofensivo nosotros somos dar de mucha libertad a Nico, a Leo, a Embarba, a Arnau, a todos, a Harry. Nos gusta que tengan libertad, pero sin balón. Esperamos este año tener unos números buenos. Tener unos números buenos. Rubi es consciente de que todo pasa porque la Unión Deportiva de Almería no encaje suficientes goles y que en ese balance de goles favorables y goles en contra sea netamente favorable a esa capacidad realizadora que, como todos hemos dicho, tiene el equipo, ¿no? Es cierto que la Unión Deportiva de Almería llega y genera muchas ocasiones de gol, pero no es menos cierto también, y también es otra espita que abro, que en cuanto al porcentaje de ocasiones y goles tampoco es muy buena. La Unión Deportiva de Almería llega muchas más veces y genera muchas más ocasiones de los goles que hasta el momento ha materializado, porque, entre otras cosas, no tenemos la figura de Luis Javier Suárez y esperemos que eso no haga suficiente mella. Es cierto que Embarba está en un gran momento de forma, Sergio Rivas, Leo Batistao y el propio Nico Melamed. Esos 4 atacantes están funcionando. Ojalá Talis, que ya causó en los pocos minutos que jugó en Pucela buena sensación, con ese pase, por ejemplo, a Arnau Ismael, también empiece a rendir. Y todos confiamos en que esta promesa que llega del equipo filial del Palmeiras, Palmeiras, ¿no? Sí. De Palmeiras no... pues bueno, tenga esa progresión y sirva de ayuda para que también aumente esa capacidad realizadora de la Unión Deportiva de Almería. ¿Qué os parecen las palabras de Rubi, no? Creo que esa es la clave, que la Unión Deportiva de Almería consiga ser un bloque. No importa que la Unión Deportiva de Almería de vez en cuando encaje algún gol. Es que en el mundo del fútbol se encajan goles. Lo hace el Madrid, lo hace el Barça, lo hace el Liverpool, lo hace el Manchester United, lo hace el Bayern. La cuestión no es que encaje goles. La cuestión es que esos goles no te lastren el resultado final. ¿Cómo lo veis, Pedro, Juan Antonio y Aarón? Bueno, yo en cuanto a lo del bloque estoy totalmente de acuerdo con Rubi, eso es lo que hay que trabajarlo. Pero, y yo vi un bloque en el partido contra el Valladolid, vi un bloque, e incluso en el partido aquí en casa contra el último partido, contra el Santander, el Racing igual. Ahora bien, en el partido contra el Valladolid, yo eché en falta que ese bloque, cuando tú eres superado, una línea superada, el balón supera esa línea, tú tienes que de alguna manera dar tiempo a que la línea superada de nuevo se acople al bloque y se pase de bloque alto a bloque medio o de bloque medio a bloque bajo. Pero hay una cosa que está clara, el Almería hizo solamente 11 faltas, creo, 11 o 13, no recuerdo exactamente. Son muy poquitas faltas cuando tú has tenido la posesión en un 60%, porque vas a tener muchas situaciones donde vas a tener que transitar de ataque a defensa y el contrario te va a intentar cogerte. Entonces ahí tienes tú que hacer falta, ahí tienes que parar al contrario, como lo hizo el Valladolid durante todo el partido. Sí, faltas tácticas. 28 faltas tácticas, sí. Pronto. Y no recibió por esa falta, creo que una tarjeta amarilla tan solo. Ojo, faltas tácticas, pero inteligentes. Inteligentes, en el sitio adecuado, en el momento idóneo. Exactamente, y no entradas por detrás. Nunca incurrir en entradas por detrás, que son amarillas o son naranjas. Claro. Entonces, ahí es donde yo noto que el bloque todavía no está
las ideas no las tienen totalmente claras, ¿no? Sí, tienen que ir asimilándolo todavía, ese tipo de juego. De juego y de conceptos. Sí. Tú vas a tener mucha posesión de balón porque los rivales te lo dan, es que te lo están dando. Y tú, por tu forma de jugar, lo coges, ¿no? Ese tiempo de posesión de balón. A partir de ahí, tú tienes que tener claro que la transición ataque-defensa, si el contrario te ha cogido en esa transición con desajuste, rápidamente tienes que intentar ajustar el equipo, y si no puedes ajustarlo, hacer una falta táctica, pero una falta lo antes posible, lo menos trascendental de cara a que el árbitro pueda interpretar que es merecedora de amarilla, y que el bloque de nuevo esté conjuntado, esté agrupado, y el rival no te pueda crear peligro. Sí, Aarón o Juan Antonio, sobre esto que decía Rubi, que efectivamente Rubi no es tonto y sabe dónde su equipo tiene, digamos, la carencia y dónde tiene que mejorar para que pueda tener las mejores prestaciones, ¿no?, en cuanto a rendimiento y sumar los puntos. Es cierto que se le ha escapado, ¿no? Y volvemos a insistir, es que el Almería no ha sido inferior ni al Valladolid ni al Racing de Santander, y no hemos venido pues con la cara de tonto porque hemos perdido los dos partidos, pero no ha sido inferior. Ahora, sí hace falta seguir enfatizando y seguramente entrenando este tipo de jugadas que de momento han salido cruz, pero la próxima vez seguramente que salen cara. Juan Antonio y Aarón, ¿cómo lo veis? Yo creo que la Almería es evidente que está infrapuntuando en estas primeras 5 jornadas. Porque es cierto que el espectro no es todavía grande para evaluar ciertas tendencias, pero lo que sí que yo creo que podemos decir es que la efectividad rival está siendo demasiado alta. De hecho, Rubio ya lo ha comentado en alguna que otra rueda de prensa, y es una cosa que evidentemente cambiará con el paso de la semana. Dicho esto, yo creo que, por ejemplo, lo que has comentado de la efectividad propia, creo que es un problema quizás el número 25 ahora mismo de la Almería, porque genera mucho, tiene mucho potencial arriba, y creo que más o menos el reparto de goles se va a equilibrar durante toda la temporada con Batistao, con Arribas, cada un paso adelante, con Melamed, con Embarba, y creo que eso no es tanto un problema. Lo que sí que creo es que justamente las declaraciones que hemos visto de Rubi, de un bloque más compacto, de un equipo más rocoso, son justo el día después o 2 días antes del partido contra el Albacete. Es que justo dice eso, y el día del Albacete son 4 goles en contra. Y son 12 en las primeras 5 jornadas. Es cierto que la tendencia tiene que cambiar, porque es que un equipo que aspira al ascenso, y Rubí le quitó importancia al ascenso directo, pero el presidente en su primera intervención aquí en Almería habló de ascenso directo y rápido. Pues evidentemente un equipo con estos números defensivos no va a aspirar nunca al ascenso directo. Bueno, pero también entiendo que cuando lo dijo Mohamed El Assi me pareció que era una osadía, porque en fútbol nunca se puede decir que vas a conseguir esto, y ya tenemos la experiencia. Y Mohamed El Keriji, con el entusiasmo, con la ilusión, con las ganas, también volvió a decir eso, pero somos conscientes de que la Unión Deportiva Almería, en esta división que es muy complicada, tendrá que competir y tendrá que hacerlo al mejor nivel posible para tener opciones, porque la segunda división no es un paseo, y ya tenemos, digamos que, mucha experiencia, muchas temporadas y muchos años para saber que esto no es que tú lo desees y lo consigas, sino que hay que hacer las cosas bien hechas y además tener la mínima dosis de suerte necesaria para que todo te salga bien. Juan Antonio Manzano, también tenemos unas declaraciones más posteriores, si quieres, antes de opinar, escuchamos también esas otras opiniones de... Era redundar en la pregunta, porque el compañero en la previa del partido ante el Valladolid le preguntaba precisamente sobre esta situación que viene lastrando el equipo, la de encajar. Eran 3 goles menos los que llevaba, pero claro, había perdido ante el Racing de Santander también de esa manera, y le preguntaba al compañero en vísperas del partido en Valladolid, y esto es lo que decía Rubi. Es decir, Rubi lo tiene entre cejo y cejo, que eso es la primera medida que tiene que alcanzar para que el equipo empiece a funcionar bien. Vamos a escucharlo de nuevo. Buenas, mister, ¿qué tal? Hola. José Miguel Capel, de Foro Segunda. Muchas gracias. Hay un dato que seguramente controlas, que ha salido en las últimas horas, sobre el tema de los goles esperados en contra, en los que el Valladolid es el que menos goles esperados en contra tiene, con poco más de 2, ha recibido 1. Sí. Y vosotros, sin embargo, tenéis poco más de 4, habéis recibido 9. No sé cómo valoras este aspecto, si lo valoras un poco como se puede valorar desde fuera, un tema de errores individuales, o porque a priori ese dato de
poco más de 4 goles esperados en contra, puede hablar de una buena preparación colectiva, ¿no? Bueno, pues la pregunta es buena porque está argumentada y además creo que bueno, nosotros la tenemos presente totalmente. No sé si es 4 y pico o llega al 5 casi, por tiras a mi favor, te lo agradezco, pero es verdad. El equipo ha encajado 9 goles y goles esperados, ocasiones que son propiciadoras de posible gol, tenemos un 4-5, ¿no? Que no es un dato para estar tampoco pues excesivamente contento, pero realmente se nos ha golpeado más duro de lo que hemos trabajado en el terreno de juego. Hemos cometido errores individuales, hemos cometido errores colectivos, pero la eficacia de los rivales a esos errores ha sido altísima y la prueba la tienes en los 2 últimos partidos. Pues 4 ocasiones tiene el rival, marca 3 goles el Racing, 3 ocasiones tiene el Sanse, nos marca 2. Es decir, que tú ya minimizas bastante las ocasiones recibidas, por lo menos respecto al Albacete, que ahí recibimos muchas, pero el porcentaje de eficacia es imposible seguir así. Es decir, tú no vas a encajar el 66% o 75% de las ocasiones que te hacen. Eso no es así. Pero bueno, es lo que hay, estamos trabajando para mejorar por lo menos el dato de los goles encajados. Yo soy un defensor de que últimamente nos ha penalizado momentos muy puntuales de partido, esto es así, pero no nos podemos quedar dormidos, hay que seguir trabajando para mejorar en ese sentido. Hay que seguir trabajando para mejorar en ese sentido y hay que insistir, porque ahí es donde está la clave precisamente para que la Unión Deportiva Almería rentabilice, optimice, sepa sacar partido de su superioridad sobre los rivales. Juan Antonio, sobre lo que veníamos hablando. Sí, bueno, a ver, creo que todos tenemos claro, e incluso Rubi su cuerpo técnico. El problema es la sangría de goles encajados y lo hemos dicho un montón de veces y hasta que la estadística no se equilibre y para eso necesitamos mucho tiempo, pues recurrentemente en esta mesa, pues seguro que se va a poner encima, ¿no? Y eso lo sabe el cuerpo técnico. A ver, si nos vamos a situaciones muy concretas, pues tendremos razón de evaluar exclusivamente las situaciones concretas. Si hablamos de este partido, hablamos de esta liga, o hablamos de la etapa de Rubi en este tramo, o hablamos de la etapa de Rubi en Almería. Yo el otro día me entretuve un rato, y podéis hacer cualquiera de vosotros, en ver cuáles han sido las estadísticas generales de Rubi como primer técnico en todos los equipos en los que ha estado, y ha estado bastantes. Salvo en un par de ellos, y quiero recordar que Valladolid fue donde mejor estadística llegó a conseguir, donde estuvo en alrededor de un gol encajado por partido o algo así. La mayor parte de los números de esas estadísticas de Rubi, por tanto, sí es tendencia, es de que sus equipos encajan muchos goles. Muchos goles. Y eso nos puede llevar a 2 caminos. Uno, que su manera de proceder o de trabajar, la estructura defensiva, pues no sé cómo decirlo y desde luego no pretendo ni valorar ni cualificar porque no estoy en condiciones, no tengo capacidades, no tengo cualidades como para evaluar eso a nivel profundo, ¿no? Pero podemos intuir que su estructura defensiva, su trabajo defensivo es pobre o inadecuada o insuficiente o lamentable, o sea, depende del grado en el que queramos poner o el gris o el negro, pues vamos a tirar por ahí. O por otro lado, podemos entender que prioriza un estilo de juego más de territorio contrario que le hace pagar un peaje en portería propia, pero que lo compensa con toda la producción ofensiva que tiene. Y eso también es tendencia. Igual que defensivamente sus equipos encajan mucho, sus equipos también consiguen muchos goles. Y ahora ya eso nos conduce otra vez al embudo de qué es lo que le gusta a cada uno. Y ahora mismo seguro que mucha gente querría equipos, sin estigmatizar a nadie, pero del perfil de Bordalás, que se ha convertido ya un poco en el leitmotiv de los equipos rocosos y destructivos y no sé qué, que en realidad no lo son tanto, pero bueno, para entendernos. Y ahora mismo seguro que la gente querría un equipo que no jugara al fútbol, que pegara pelotazos durante 90 minutos y que marcara goles con el culo en el minuto 95 a ser posible, para que tuviera poco tiempo el equipo rival de reaccionar y sacar puntos de absolutamente de la nada. Dicho eso, que me parece muy razonable, e incluso yo en un perfil más de aficionado lo podría llegar incluso hasta defender, me parece que Almería no está preparada, ni lo va a estar nunca para ese tipo de fútbol.
No, Almería tiene... Nunca ha sido una parroquia que le ha gustado Almería le ha gustado siempre ser un equipo ofensivo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero el juego de... todo tipo de estilo tiene su mérito. El de Bordalás no encajaría y nunca la Unión Deportiva de Almería ha fichado entrenadores de ese tipo de perfil porque a la afición de la Unión Deportiva de Almería, que ya tiene, digamos, su propia identidad, pues le gusta un tipo de fútbol ofensivo, porque además aquí siempre han lucido los grandes delanteros que a lo largo de la historia, desde que existe la Unión Deportiva de Almería, siempre ha tenido el equipo almeriense, partiendo desde Álvaro Negredo, Albert Cruzat, Pablo Piatti, y ya podemos continuar con Darwin Núñez, con Sadik Umar, con Charles, es decir, tipo de juego ofensivo, no encajaría. Es cierto, y estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que muchas veces el estilo ofensivo de Rubi hace que muchas veces tenga que pagar el peaje de recibir goles en contra, ¿no? Y yo creo que ahí está precisamente el trabajo del propio entrenador, ¿no? Conseguir ese equilibrio para que el potencial ofensivo no se vea mermado por, digamos, esa manera de encajar goles que al final, ahí debe estar la alquimia, ¿no?, del entrenador, conseguir que el equipo optimice su buen fútbol, ¿no? Muchas veces me planteo si merece la pena, porque los planteamientos de Rubi en Almería, en el UD Almería Stadium, son muy ofensivos y yo creo que eso es lo que se ha establecido y debe ser así, porque la Unión Deportiva de Almería debe siempre optar a ser el equipo que domine y ataque, ¿no? Otra cosa es si realmente compensa ser también o plantear los partidos tan ofensivos fuera de casa, en los que, a tenor de la estadística, resulta que en esa comparativa la Unión Deportiva de Almería, al menos la pasada temporada, ha salido perdiendo porque siempre ha jugado ofensivamente, pero le ha penalizado más lo de encajar que lo de marcar. Por tanto, ahí sí que igual Rubi tendría que plantearse si compensa seguir jugando tan ofensivo o planteando los partidos con ese estilo ofensivo fuera de casa, ¿no? Es una pregunta que le podemos hacer al entrenador de la Unión Deportiva Almería. En la recta final estamos con Juan Antonio Manzano, Pedro López Caldeano, Aarón Martínez, ya saben, en directo el lunes, analizando esta jornada que no ha sido propicia, pero no es para que nos rasguemos la vestidura porque el Almería lleve 2 derrotas de forma consecutiva, porque este Almería al menos da sensaciones de que por juego igual no se corresponde a la realidad estos 2 últimos resultados y hay que seguramente evaluar las circunstancias más allá de los resultados. Muchas veces decimos que somos resultadistas. Yo creo que en este caso no debemos ser resultadistas con la Unión Deportiva de Almería, aunque sea lo prioritario, ¿no?, que lo necesita es puntuar, como decía un espectador. Quiero hacer paréntesis para ver que el Almería B en la segunda jornada conseguía la victoria. El equipo de Alberto Lasarte, vamos a ver precisamente ese partido que se jugaba en el campo de la Federación en Málaga, el Atlético malagueño, el filial del Málaga, y el Almería B. Compañeros, ponemos las imágenes del partido que se jugó también anoche, la tarde de anoche, y el Almería B de Alberto Lasarte supo aprovechar un lance determinado del partido para materializar la única ocasión clara que le supuso ganar el partido. Estamos viendo precisamente cómo aquí se produce este fallo en este balón en profundidad del portero Andrés Céspedes, toca el balón con la mano fuera del área y el colegiado Enrique Pareja Nieto, el jienense, le enseña la cartulina roja directa y de forma muy merecida ante el craso error que cometió el portero del Atlético malagueño. Más allá de eso, el mérito estuvo en el lanzamiento de falta que vamos a ver a continuación de Martín Alberto, lanzamiento de falta con la zurda para clavar el balón fuera del alcance, bien ajustado a la base del poste y conseguir el gol en el minuto 52, por tanto, primera victoria. No sé si podemos considerar al filial de Málaga un rival directo, en cualquier caso, el equipo de Alberto Lasarte, entiendo yo que esta temporada intentará hacer buena temporada. Lo de competir por los puestos de arriba va a estar muy complicado. Este año hay equipos muy competitivos. La primera jornada sucumbió 0-2 ante el Recreativo de Huelva, nada menos que el decano del fútbol español en la categoría del Almería B, cuando siempre hemos visto un Almería Recreativo de Huelva, ahora lo vemos con el filial. Bueno, pues el golazo de este defensa lateral, Martín Alberto, en un equipo que está remozado para ganar el partido. ¿Algo que opinar breve sobre la temporada en Segunda Federación del equipo de Alberto Lasarte, que ya ha ganado este primer partido? Juan Antonio, Pedro López y Aarón Martínez. Como presidente de la Federación, cuanto más equipos almerienses estén clasificados
en buen lugar dentro de categorías nacionales, mucho mejor, Pedro, ¿no? Sí, está claro, pero que realmente lo que es categorías nacionales tenemos en primera red a la Almería, ¿no? En segunda red, y luego en tercera al pulpileño, no tenemos nada más, ¿no? Y la verdad que ahí estamos bastante fuera de lo que ha sido habitual, donde en tercera hemos tenido siempre muchos equipos de la provincia. Sin embargo, en categorías nacionales tenemos menos equipos que otros años, ¿no? No sé si hace falta que de nuevo, ¿no? Le preguntaba yo a Fran Fernández, que estaba aquí el pasado programa, que sí que echo de menos jugadores canteranos, ¿no? En equipos representativos, en este caso en la Unión Deportiva Almería. No sé si también lo echa de menos que haya jugadores de la cantera en la Unión Deportiva Almería. Pedro López Galdeano también, y la pregunta va como presidente de la federación, porque no se puede decir que en Almería no haya futbolistas. Ahí esta temporada se ha producido el fichaje de un gran futbolista al que tú conoces bien desde los orígenes, ¿no? Como es Alex Baena, ¿no? Bueno, aquí en Almería, como en cualquier otra provincia, ¿no? Pues hay futbolistas que al final, cuando no ven que o la Unión Deportiva Almería no se fija en ello, o no ve que puedan ser para jugadores válidos para la estructura de club, que en las bases hay muchísimos, ¿no? En juveniles, en cadetes, ahí hacia abajo hay muchísimos, o la mayoría son de aquí, de Almería o Almería provincia. Lo cierto es que luego en el filial pues ya escasean, ¿no? Hay muy poquito, y en el primer equipo creo que, exceptuando a Bruno, no tenemos a ninguno más, ¿no? Para mí, Marcos Peña, por ejemplo, era un jugador que yo lo veía muy válido para este Almería, para que estuviera en el Almería del primer equipo. Rubí ya no contó la temporada pasada y esta temporada tampoco. Está jugando en Portugal, está siendo titular, está haciendo en un equipo modesto de la primera portuguesa, pero a todos nos gustaría que en casa encontráramos aquello que realmente fuera válido para nuestros objetivos, pero parece ser que eso no es así. Bueno, pues esperemos que con el tiempo la tendencia vaya cambiando. Está Iván Andrés en la Unión Deportiva Almería, y que emerjan jugadores de la cantera. En esa inicial etapa de Iván Andrés se notaba precisamente en la presencia de jugadores, de futbolistas que surgieron de la cantera, y bueno, esperemos que, aunque sea a base de tiempo, ¿no?, lo sigamos viendo. Nos queda poco tiempo y quiero que lo distribuyamos, compañeros, para que opinemos del partido del próximo sábado ante el Sporting de Gijón. Aarón, empiezo contigo. Partido importante ante un Sporting que lleva 2 derrotas de forma consecutiva, que viene de perder ante el Real Burgos, pero que no deja de ser uno de los equipos también candidatos a estar en la zona alta de la clasificación, y por nombre, por prestigio, por entidad, estamos hablando de otro partidazo como pudiera serlo recientemente ante el Racing de Santander, ¿no? Bueno, yo creo que, mira, justo semana pasada jugó contra el Burgos. El partido que cambia la temporada pasada es contra el Burgos en casa, que el equipo ha ganado 0, que va al 11, que da un paso adelante. Creo que un partido para eso, para dar un paso adelante, para que todo encaje, para que haya una continuidad durante los 90 minutos de juego, de resultados y de buenas sensaciones, y sobre todo porque después ya vienen 2 visitas muy complicadas, como es ir a Gran Canaria para jugar contra Las Palmas, ir a Coruña para jugar contra el Deportivo, así que ganar este partido es más importante de lo que parece. Sí, es muy importante de cara a que la Unión Deportiva Almería recupere la estima, coja confianza y afronte los 2 siguientes encuentros, que van a ser fuera de casa de forma consecutiva otra vez. Aquí estamos viendo imágenes de un Sporting de Gijón durante la pretemporada ante la Cultural Leonesa, ¿no? Por cierto, la Cultural Leonesa ha sido el equipo revelación de la jornada, ¿no?, que ha ganado también su partido. Juan Antonio Manzano, ¿cómo vemos este partido ante el Real Club de Sporting de Gijón, otro histórico del fútbol, en un estadio que, de nuevo, sábado 9 de la noche, estamos abonados a los sábados? Rápido. Y quedan más todavía, quedan más partidos de sábado a las 9 de la noche. Bueno, muy rápidamente, si el partido es pues la tercera piedra de este tramo ahora de los rivales, supuestamente, pues que van a compartir o que tienen que compartir ese recorrido en la parte alta de la clasificación, y bueno, es el primer choque donde sí van a estar todos, como creo que decía antes Aarón. Ya se recuperan los que estaban tocados, vuelven los internacionales, se recuperan los que tenían esguinces hechos hace poco, en fin, que el técnico tendrá que elegir, y vamos a ver si se va consolidando ya un equipo
y sobre todo pues encontramos la vía para cerrar con candado y con la cancela de la portería y bueno, pues encajemos, ya no digo portería cero, que ojalá, sino los menos goles posibles, al menos uno menos que lo que hagamos. Ganar 5-4, Juan Antonio, lo firmamos. 5-4. Nos queda nada de tiempo, por tanto le pido a Pedro López Caldeano si esperas que este partido se pueda ganar. Estarás en el palco allí como presidente de la Federación, esta vez sí, como presidente de la Federación en el palco representando al fútbol almeriense. Sí, allí estaremos y bueno, los dos equipos vienen de la misma dinámica, los dos últimos partidos perdidos. Es cierto que el Sporting con más puntos que la Unión Deportiva Almería, pero el Almería tiene que hacer valer ya su condición de local y bueno, seguir marcando en casa todos los goles que hasta ahora como mínimo ha marcado y procurar o intentar que esas transiciones ataque-defensa pues no se produzcan o sean controladas y el rival no pueda hacerle daño como hasta ahora nos está haciendo daño. Ojalá lo celebres en el palco, esa victoria en el UDA Almería Stadium frente al Sporting Gijón. Gracias, Pedro, gracias, Aarón, tú que lo puedas escribir en la página del diario y también del diario AS, y a Juan Antonio Manzano, que lo escuchamos en Onda Cero y a partir de mañana lo veamos en Conexión Almería en esta misma hora, el martes, el miércoles y el jueves, ya saben, también en Interealmería Televisión. Juan Antonio, gracias a ustedes por la atención prestada. El lunes seguro que les digo que la Unión Deportiva Almería ha ganado, seguro que sí. Buenas noches.